El presente ministerio de Jesucristo. Capítulo 2. Jesucristo, nuestro abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 al 10, y capítulo 2, versículos 1 al 2. La palabra abogado quiere decir defensor, es decir, uno que defiende nuestra causa o caso. Cuando el creyente es tentado y Satanás gana dominio sobre él, el creyente puede reclamar la promesa de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan prosiguió diciendo: Hijitos míos, los hombres han hecho divisiones entre estos capítulos. Juan no lo escribió en capítulos y versos. Por lo tanto, leyendo los 4 versos de nuestro texto en secuencia, podemos ver que Juan no estaba escribiendo a pecadores, él estaba escribiendo a cristianos. A menudo se cita Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19 a los pecadores, diciéndoles que confiesen sus pecados. Dios no les decía eso. Sería imposible para un pecador confesar cada cosa incorrecta que ellos hayan cometido hasta ahora, ya que su vida entera está mal. No, este verso fue escrito a los cristianos. Juan escribe: Hijitos míos, porque ellos fueron salvos bajo su ministerio y eran sus hijos espirituales. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto nos lleva a un tema muy delicado en el mundo de la iglesia. En vez de permanecer con la Biblia, algunos se dividen en círculos o pequeños grupos teológicos, los cuales aceptan ciertos conceptos, sean escriturales o no. Parece que en el mundo de la iglesia como conjunto está dividido en 2 grupos, los calvinistas y los arminianos. En el siglo XVI, Juan Calvino y José Arminio asistieron al mismo instituto de aprendizaje, pero cada uno salió con una idea distinta. Un resultado es lo que llamamos calvinismo de la escuela antigua, el cual abrazó la predestinación, o lo que debe ser, será. Durante el tiempo del famoso evangelista Charles Finney, se les había enseñado calvinismo a los ministros de esa época en la escuela Yale de la divinidad. Ellos creían que si usted era predestinado para ser salvo, usted lo sería. Y si no lo era, no había nada que usted pudiera hacer al respecto. Usted podía unirse a la iglesia y aprovechar sus beneficios, pero Dios le salvaría solo si era su voluntad. Finney era un abogado y después que terminó sus estudios, él comenzó a ejercer leyes con un juez jubilado. El juez le sugirió a Finney que se uniera a la iglesia porque esto le ayudaría con su oficio y con contactos sociales. Así pues, él se unió a la iglesia. En uno de los servicios de jóvenes, él les pidió que oraran por él, a causa de haberse dado cuenta que no conocía a Dios y que no era salvo. El grupo estaba asombrado con su petición y le dijeron que él sería salvo si estaba predestinado para hacerlo. De otro modo se perdería. Finney comenzó a leer su Biblia. Cuanto más la leía, más se convencía de poder ser salvo, y que cualquier otra persona también podía, si así lo deseaba. Él buscó a Dios solo y fue nacido de nuevo. Muy pronto llegó a ser un ministro y predicaba que cuando Dios dijo, arrepiéntanse, él quería decir que usted lo puede hacer. Los calvinistas predican que usted no podía arrepentirse a menos que Dios le diera un corazón de arrepentimiento, que usted era totalmente incapaz de hacer cualquier cosa por sí mismo. Finney predicaba que si Dios le pedía hacer algo que usted no podía hacer, entonces Él sería un Dios injusto, pero Dios no es injusto. Y cuando Él dijo, crean, Él quiso decir que usted puede creer. Los calvinistas, sin embargo, creían que usted no podía creer a menos que Dios le diera un corazón crédulo. Hoy no hay muchos calvinistas de la escuela antigua. Sus doctrinas han sido debilitadas, pero hay calvinistas de la escuela nueva. El calvinismo de la escuela nueva es básicamente la doctrina de la seguridad eterna, o, una vez salvo, salvo para siempre. Yo creo en seguridad eterna, mientras usted permanezca en Cristo. Él puede mantenerlo seguro, pero el hecho de que usted sea un hijo de Dios no significa que usted no sea una persona con el derecho de actuar en libertad moral. Aunque usted aún tiene voluntad propia y usted puede escoger si permanece en Cristo o no. El lado arminiano tampoco es correcto. Ellos piensan que al cometer el más mínimo pecado, usted está inmediatamente perdido y necesita ser salvo otra vez. Tienen la idea de que Dios es como un sujeto con un matamoscas, esperando a que la mosca se pose de tal forma que pueda aplastarla de un golpe. Piensan que Dios está esperando que sus hijos cometan una equivocación y cuando lo hagan, Él los va a aplastar.
Un hombre dijo que si le hablaba bruscamente a su esposa estaría perdido y que si moría iría al infierno. Él creía que tendría que ser salvo otra vez. Si esto fuera cierto, hay algunas personas que a la fecha han sido salvas 2 o 3 mil veces. Hay aquellos quienes creen que Dios espera que vivamos por encima del pecado. Ellos creen en ir adelante a la perfección. Yo también lo creo, pero aún no he llegado allí. Si ya fuéramos perfectos, no tendríamos nada hacia lo cual proseguir. Pablo dijo: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Cuando se enseña en esta área, algunos individuos piensan que se le está dando a la gente licencia para pecar. Yo siempre digo, sin embargo, que la gente ya peca lo suficiente sin licencia. Es bastante obvio que Dios no quiere que pequemos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. A su vez, es bastante obvio que si camináremos completamente en la palabra y en amor, no pecaríamos. Pero también es obvio que ninguno de nosotros ya lo ha logrado todavía. Mirando el otro lado del asunto, hay aquellos de quienes dudo de su conversión cristiana. Dudo que alguna vez hayan sido cristianos. ¿Por qué? Porque a causa de haber sido enseñados en el calvinismo de una forma u otra, viven de cualquier manera y hacen cualquier cosa. Defraudan, mienten y roban. Algunos me han dicho: no importa lo que haga, Cristo es mi abogado. Un hombre dijo: no sé, pero tal vez pueda que robe una mula la próxima semana. No estoy planeando hacerlo, pero si lo hago, Jesús ya me ha perdonado por ello. Yo dudo seriamente si un sujeto así fue salvo alguna vez. La escritura en Juan nunca ha tenido la intención de alentar a la gente a pecar. Juan simplemente está hablándonos acerca de la provisión de Dios para el pecado. El Espíritu de Dios nos ayuda a vencer el pecado, no nos alienta a practicarlo. Después de todo, Juan dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. En primer lugar, si un hombre es nacido de nuevo, si él conoce a Dios, no querrá obrar mal. Pero muchas veces el diablo, por medio de la carne, lo tienta y lo vence por no ser fuerte espiritualmente. Pablo dijo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si Pablo estuviera hablando simplemente acerca de una falta, todos nosotros necesitaríamos restauración, y no quedaría nadie espiritual para restaurar. Todos nosotros tenemos faltas. En el griego realmente dice: si alguno entre ustedes fuere sorprendido en una ofensa o pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Dios quiere que su pueblo sea restaurado a plena comunión con Él. Sin embargo, es diferente cuando la gente no quiere ser restaurada. Si ellos quieren ser restaurados, es nuestra obligación el restaurarlos con espíritu de mansedumbre, no de arrogancia. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice Pablo. Cuando se trata de sanidad, Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí vemos la posibilidad de pecar. Si un hombre le hablara ásperamente a su esposa, él no está perdido por eso. Él está, sin embargo, fuera de comunión con su esposa. Él necesita volver a tener comunión con ella. Necesita disculparse y pedirle perdón. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, perdemos la conciencia de justicia y no podemos entrar a la presencia de Dios. Justicia significa correcta relación con Dios. Justicia quiere decir poder estar en la presencia de Dios sin complejo de inferioridad, sin conciencia de pecado. Si usted ha pecado o fallado, usted no puede estar en la presencia de Dios sin conciencia de pecado. Pero hay uno quien puede ir en favor suyo, Jesucristo el justo. Él es la propiciación, el sustituto por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Como abogado nuestro, Jesús nos restaura nuestra conciencia perdida de justicia, pues Él dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Él hace más que tan solo perdonarnos nuestros pecados. Él nos limpia de toda maldad. Nos limpia de aquella conciencia de pecado o complejo de inferioridad espiritual que nos impedía ir a Dios. Hay aquellos quienes viven bajo una nube de temor. Ellos dicen cosas como estas: tengo tanto miedo de desagradar al Señor. Si Jesús viene, pueda que no lo logre. No sé si estoy listo o no. Y son robados de su gozo en Cristo. Tienen miedo que Dios esté enojado con ellos y que no quiera tener nada que ver con ellos. Nosotros no tenemos que vivir bajo tal nube de miedo y tinieblas. Nosotros podemos saber que si hemos fallado, si somos cristianos,
Nuestros corazones se afligirán al respecto. No obstante, si usted puede continuar pecando y fallando y no se aflige al respecto, sería bueno que verifique su experiencia de salvación. Si usted ha sido nacido de nuevo y tiene el amor y la naturaleza de Dios en usted, usted no quiere obrar mal. Muchas veces los nuevos cristianos se equivocan en la voluntad de Dios y pecan en formas de las que no son conscientes, pero están caminando en la luz que tienen. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Ahora mirando atrás después de una mitad de siglo siendo cristiano, puedo ver que le fallé a Dios muchas veces cuando ni aún lo sabía. En ese tiempo yo estaba caminando en la luz que tenía, y la sangre de Jesucristo me limpiaba de todo lo que ni sabía. Puedo recordar la primera vez, luego de que me hice cristiano, en que fui consciente del hecho de haber obrado mal. Esto casi rompe mi corazón. Si el creyente es tentado y Satanás gana dominio sobre él en algo, cuando el creyente clama por misericordia, podemos escuchar a Cristo susurrar: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego también podemos escucharlo decir en esta maravillosa escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Cuando hemos pecado, lo que necesitamos es misericordia. Mientras hagamos lo correcto, lograremos llevarnos bien con la justicia. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, leemos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, tenemos un sumo sacerdote quien también está en este oficio de abogado, para que podamos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia es el favor inmerecido. Cuando usted falla es el momento cuando usted necesita gracia, es cuando usted necesita misericordia. Una vez un ministro, amigo mío, mientras conducía por un pequeño pueblo, se pasó un semáforo en rojo. Antes que lo supiera, había una relumbrante luz roja y una ruidosa sirena que venía tras él. El policía de tránsito lo hizo detenerse y le dio una multa por pasarse el semáforo en rojo y por ir a 45 millas, 78 kilómetros por hora, en una zona con límite de 30 millas o 48 kilómetros por hora. El ministro tuvo que ir a la corte, se dio inicio a su caso y el juez le preguntó si tenía algo que decir. Él respondió: sí, ciertamente. Él explicó que estaba en camino para predicar, pues él ministraba en pequeñas iglesias en el campo. Luego él dijo: juez, no tengo nada de dinero, simplemente tendré que ir a la prisión. No estoy pidiendo que se me haga justicia. Estaría en problemas si pidiera justicia porque soy culpable. Entonces estoy pidiendo misericordia a cambio. Él continuó diciendo: soy como la mujer en la Biblia que fue sorprendida en el acto de adulterio. Sus acusadores la trajeron a Jesús y él dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él se inclinó para escribir algo en la tierra, y cuando miró de nuevo todos se habían ido. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículos 7 al 11. El predicador añadió: estoy pidiendo misericordia, me iré y no pecaré más. El juez preguntó: ¿esa historia está en la Biblia? Sí, respondió el predicador. El juez dijo: desearía que usted me la mostrara. El predicador tenía su testamento con él, de tal forma que buscó el pasaje y se lo mostró al juez. El juez dijo: yo enseño una clase de escuela dominical en la iglesia metodista, pero no sabía que esto estaba allí. Voy a enseñarlo. Caso terminado. El juez mostró misericordia. Si el predicador no hubiera ido con exceso de velocidad y no se hubiera pasado la luz roja, se hubiera llevado bien con la justicia. No hubiera necesitado misericordia. Pero él quebrantó la ley y por tanto necesitó misericordia. La misericordia y la gracia están disponibles para nosotros cuando quebrantamos la ley de Dios. Todo lo que necesitamos hacer es acudir a Cristo, nuestro abogado.